sí, buenos días a todos, gracias por estar acá. Este es nuestro primer encuentro post-pandemia presencial, así que estamos muy contentos de tener esta posibilidad de compartir un poco de nuestra experiencia y de la de ustedes también. La idea, para comenzar, teniendo en cuenta el título que le pusimos a esta charla, es sacar un poco un temor a la palabra tumor, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de tumor estamos hablando simplemente de una masa que ocupa espacio. No estamos diciendo si es una masa buena, mala, no sabemos qué es. Sabemos que hay algo que está ocupando un espacio y en este caso estamos hablando de una masa que ocupa espacio en la hipófisis, esa glándula pequeñita que nosotros vemos ahí en la base del cráneo. También sabemos que la gran parte de estos tumores, de estas masas, suelen ser adenomas. Cuando hablamos de adenomas, estamos hablando de lesiones benignas que suelen tener un comportamiento tranquilo, pero hay algunos casos en los que no, entonces es muy importante que nosotros tengamos un seguimiento y una evaluación inicial y a largo plazo. Hay otras lesiones que también podemos encontrar en la hipófisis: craneofaringiomas, meningiomas, quistes que se originan en la bolsa de Rathke, que es el origen embrionario de la hipófisis, y después la lista sigue, pero estas son las lesiones más frecuentes. El estudio de estas lesiones tiene varias etapas. Una primera es la etapa diagnóstica, donde es muy importante que tengamos una historia clínica muy detallada para que lo que nos cuenta el paciente, los síntomas que tiene y los signos que nosotros podamos encontrar nos puedan orientar. En general vamos a necesitar análisis de sangre y de orina que pueden orientarnos hacia hay alguna deficiencia de hormonas o algún exceso de hormonas producidos por la hipófisis. Y por supuesto, siempre esto acompañado de los estudios por imágenes, en general la resonancia magnética, y muchas veces también, eso después lo va a comentar el doctor Servio, nos ayuda a tener una tomografía. Y como complemento, teniendo en cuenta la localización y la relación que tiene la glándula hipofisaria con el nervio óptico y el quiasma, un estudio de la visión del que después vamos a tener una charla más ampliada. Una vez que tenemos más o menos una idea de qué se trata, viene la etapa terapéutica. Algunos pacientes podemos tratarlos con medicamentos, otros pacientes se tendrán que operar. Cuando se operan tenemos un elemento muy importante para nosotros, que es el examen anatomopatológico, es decir, el nombre y el apellido de la lesión que se pudo extraer con la cirugía, o en algunos casos biopsiar. Y además de tener opciones de tratamiento con medicamentos, en algunos casos, después del procedimiento quirúrgico, podemos llegar a necesitar aplicar tratamiento con radioterapia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos muchos elementos que analizar, que cada paciente es único y que son una gran cantidad de variables las que utilizamos para poder hacer un enfoque individualizado y fundamentalmente multidisciplinario del paciente. Y espero no haberme olvidado de ninguna, pero estas son todas las especialidades que colaboran y con las que tenemos que trabajar en equipo. En general, recibimos los pacientes, los endocrinólogos clínicos, necesitamos de los especialistas en diagnóstico por imágenes, del laboratorio, del neurooftalmólogo, del neurocirujano, necesitamos tratamiento con radioterapia, necesitamos el otorrinolaringólogo. Durante la internación es muy importante el control de enfermería, necesitamos el informe anatomopatológico y muchas veces necesitamos también orientarnos hacia la salud mental del paciente, ayudarlo a que esté en mejores condiciones de enfrentar una enfermedad crónica, enfrentar una cirugía con el psiquiatra. En algunos casos necesitamos contar con los oncólogos y muchas veces ayudar al paciente con una orientación nutricional. Así que con estas primeras palabras le doy paso a la doctora Patricia Slavinsky, que es la que nos va a dar la
la primer charla. De nuevo, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a los que no pudieron venir y nos están siguiendo a través de el vivo que se está haciendo a través de Facebook y de Instagram. Bueno, buen día. Como dijo la doctora Katz, mi nombre es Patricia Stravinzi. Yo soy médica endocrinóloga del equipo de neuroendocrinología de acá del CRENI. Antes que nada, les aclaro que a los que están presentes vamos a contestar las preguntas al final, y a los que están online pueden hacer las preguntas a través del Instagram o del Facebook y las contestamos también al final. Bueno, yo voy a ampliar un poco esta introducción sobre qué hablamos cuando hablamos de adenomas de hipófisis. En primer lugar, cuando a un paciente o a un familiar cercano le dan este diagnóstico de adenoma o de tumor en la hipófisis, aparecen todas estas caras que queremos ir desmistificando, ¿sí? Es normal que aparezcan, pero bueno, queremos aclarar un poco algunas dudas para evitarlas. Entonces, en primer lugar, como les decía, vamos a ver qué es la hipófisis, algo ya mencionó la doctora Katz. Acá tenemos un esquema en el cual vemos una mujer de costado y podemos ver esta zona de acá sería el cerebro. En la parte baja del cerebro, en la parte inferior, tenemos una estructura que se llama hipotálamo, y por debajo del mismo la hipófisis, que está a nivel de la silla turca, por detrás de la nariz. Estas son imágenes de una resonancia normal, ¿sí? Cómo deberíamos verlo. Este es el corte de costado, como veíamos recién, y esto es un corte de frente, en el cual decimos, es como si sacáramos la cara y lo que vemos por atrás. Esta zona, como les decía, es el cerebro. Esta estructura que ven acá es el quiasma óptico, se los resalto porque después vamos a ver que las lesiones en esta zona pueden impactar sobre el quiasma óptico, y por debajo tenemos la hipófisis. Estos dos puntos negros son las carótidas. Acá tenemos esquematizado cómo funciona de alguna forma la mayor cantidad de las hormonas en el sistema endocrino en el cuerpo normalmente. Esta estructura que mencionamos, el hipotálamo, libera factores hormonas que estimulan a la hipófisis a liberar a su vez hormonas que van a regular el funcionamiento de las distintas glándulas del cuerpo. Y acá vemos todas las hormonas que produce la hipófisis, que como ven son muchas, ¿sí? La hipófisis es la que va a liberar hormona de crecimiento, va a liberar una hormona que se llama adrenocorticotropina, que estimula a las glándulas suprarrenales a producir corticoides. También va a dar el estímulo para la liberación de hormonas tiroideas, va a estimular el testículo, en el caso del hombre, para producir testosterona, y en el ovario va a estimular la producción de estrógenos. Va a liberar prolactina, que es la encargada de la producción de la leche. Libera una hormona que es la hormona antidiurética, y otra hormona que es la hormona oxitocina. Como ven, es muy amplio el espectro de acciones que tiene la hipófisis, y es como la glándula madre que regula el funcionamiento de muchas otras glándulas que están en el cuerpo. Entonces, como decíamos, cuando tenemos un adenoma en la hipófisis, hablamos de un tumor o crecimiento, ¿sí? Para nosotros, como decía la doctora Katz, un tumor es hasta un granito, es un tumor, ¿sí? O sea, es cualquier crecimiento anómalo en el cuerpo, que en la gran mayoría de los casos, 99%, son tumores benignos en la hipófisis. La mayoría son esporádicos, o sea que no pasan de una generación a otra, no son hereditarios, ¿sí? Aunque un pequeño porcentaje pueden serlo. Y son bastante frecuentes, ¿sí? De hecho, si hacemos una resonancia magnética en la población general, vamos a encontrar un 10% de adenomas de hipófisis o de lesiones a nivel de la hipófisis. ¿Cuáles son las causas? En realidad no sabemos, como la mayoría de los tumores en gran parte del cuerpo, no terminamos de saber la causa, aunque se sigue investigando en este tema. Y sabemos que un bajo porcentaje, como decíamos, forman parte de tumores endocrinos múltiples, ¿sí? Que pueden estar presentes o son de origen genético. ¿Qué tipos de adenomas de hipófisis existen? Tenemos adenomas que son pequeños, como en este caso, que se llaman microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro, o macroadenomas cuando
son mayores a 1 centímetro, como se ve acá en estas resonancias. Y en este caso, en este segundo, es un macroadenoma que además tiene la característica de que está invadiendo el seno cavernoso, ¿sí? Esta, como les decía, es la carótida. Y eso vamos a ver después un poquito qué implicancias tiene. Otra forma de clasificar a los adenomas de hipófisis es según su función. Tenemos adenomas que son clínicamente funcionantes y otros que son no funcionantes. Los funcionantes se los llama así porque producen un exceso de alguna hormona, ¿sí? Dentro de estos tenemos los prolactinomas que producen un exceso de prolactina, los tumores asociados a acromegalia, cuando producen un exceso de hormona de crecimiento, ¿sí? Cuando esto se produce en los chicos, producen gigantismo, pero en el adulto, que los cartílagos de crecimiento están cerrados, se produce acromegalia. Y en el caso de que se produzca, como consecuencia del tumor de hipófisis, un exceso de la ACTH que genera un aumento de los corticoides, hablamos de enfermedad de Cushing. Todo esto después lo vamos a detallar en distintas mini charlas. Y por otro lado, tenemos los adenomas que son clínicamente no funcionantes, es decir, que tenemos un tumor a este nivel, a nivel de la hipófisis, pero que no generan un exceso en la producción hormonal. ¿Cuáles son los síntomas cuando aparece un adenoma de hipófisis? Por un lado, la disminución de la visión. Como vimos antes, el crecimiento de una masa a este nivel puede comprimir el quiasma óptico y generar defectos visuales. También lo vamos a explayar más adelante. Puedan aparecer dolores fuertes de cabeza, generalmente cuando son tumores grandes, y alteraciones hormonales. Dentro de las alteraciones hormonales puede ser, como vimos recién, que haya una hipersecreción hormonal, o sea, un exceso de hormonas y que eso genere síntomas, o bien falta de hormonas, o sea, un tumor que no produce hormonas o que es grande, ¿sí? Puede invadir, digamos, la zona de la hipófisis y hacer que falten las hormonas de la hipófisis. Y como consecuencia de eso, al faltar el estímulo, se genera un hipotiroidismo, se genera disfunción sexual, se genera infertilidad o falta de menstruación en la mujer. O sea, todas porque está invadiendo la hipófisis y hace que la hipófisis no funcione bien. Y esos pueden ser los primeros síntomas en aparecer. En cuanto al tratamiento en general, como vimos el espectro es amplio, contamos con medicación, tanto medicación, cuando hay un exceso de hormonas, hay medicaciones que sirven para bajar esas hormonas y controlarlas, o cuando hay déficit de alguna hormona, damos esas hormonas de forma sustitutiva. Si el paciente tiene como consecuencia del tumor de hipófisis una falta de hormonas tiroides, le damos, por ejemplo, de tomar hormona tiroides, ¿sí? Por más que la tiroides funciona bien, está fallando la hipófisis que la estimule. Otra de las alternativas que muchas veces hace falta es la cirugía. Es muy importante que sea realizada por un neurocirujano con experiencia en adenomas de hipófisis y no cualquier neurocirujano. En algunos casos, cuando hay un resto tumoral posoperatorio en general, en algunos casos seleccionados usamos radioterapia o radiocirugía, y en otros casos no hay que hacer nada. O sea, se trata de tal vez adenomas pequeños en los cuales hay que tomar una conducta expectante e ir controlando periódicamente. En cuanto a los adenomas no funcionantes, ¿sí? Son un gran porcentaje de estos tumores, ¿sí? De los adenomas, un 35-40% de los adenomas son clínicamente no funcionantes, o sea, no generan hipersecreción hormonal. Algunos pueden ser hallazgos incidentales, o sea, un paciente que se hace una resonancia por otro tumor, o por un vértigo, o por un mareo, y que encontramos como hallazgo el adenoma de hipófisis. Y otros pueden dar síntomas, como decíamos recién, por efecto de masa, o sea que el paciente presente dolor de cabeza, o déficit visual, o pérdida de la función de alguna de las hormonas de la hipófisis. Y como consecuencia de eso hacemos la resonancia y ahí encontramos el adenoma. En cuanto al tratamiento en este tipo de tumores, como decíamos antes, en muchos casos es no hacer nada, es una conducta expectante y hacer seguimiento periódico, ¿sí? Generalmente con resonancia, más que nada cuando son tumores pequeños sin alteraciones visuales. En el caso de que en la evolución estos tumores crezcan o presenten compromiso visual, generalmente la conducta en los adenomas no funcionantes es la cirugía. En el caso de que haya un remanente tumoral y que haya constatado crecimiento o algún parámetro que nos haga pensar en que ese tumor es muy probable que vuelva a crecer, utilizamos la radioterapia. Y
Dentro de los adenomas no funcionantes, las posibilidades de tratamiento médico no son muchas, como en otros tumores que vamos a mencionar después. En estos casos, cuando son adenomas no funcionantes, una de las alternativas es el tratamiento con cabergolina, que se usa más que nada para los prolactinomas, pero que en los adenomas no funcionantes puede generar un control del tumor en un 20% de los casos, y que es una alternativa válida en algunos casos seleccionados. Ahora va a pasar la doctora Pinger a hablarnos de prolactinoma. Bueno, buen día a todos, yo soy la doctora Pingel, les voy a hablar de prolactinomas. Y bueno, para repasar un poco, veníamos diciendo que los adenomas pueden ser funcionantes o no funcionantes según si secretan alguna hormona o no. Entonces el prolactinoma es un tipo de adenoma funcionante porque libera una hormona, que en este caso es la prolactina. ¿Qué es la prolactina? Bueno, la prolactina es una hormona que tiene como función principal estimular la producción de leche en la mama, durante el embarazo y en la lactancia. Es decir, que es la hormona que permite que la mujer pueda amamantar. Pero en realidad todos fabricamos prolactina, o sea, mujeres que no estén embarazadas y hombres también fabrican prolactina de manera normal, fisiológica, pero en cantidades mucho menores a las que fabrica una mujer que está amamantando. El prolactinoma es el adenoma funcionante más frecuente de todos. Es entre el 30 y el 40% de los adenomas de hipófisis, así que es bastante frecuente. Suele tener un tamaño pequeño de menos de 1 centímetro, que como decíamos antes, eso le llamamos microadenoma, y en este caso le vamos a llamar microprolactinoma. Y la gran mayoría de ellos no son de causa genética, es decir, no los podemos heredar. Son muy pocos, un pequeño porcentaje, los que están asociados a enfermedades genéticas que se puedan heredar. ¿Quiénes lo pueden tener? En realidad, como decíamos antes, mujeres y hombres fabricamos prolactina, por lo tanto, tanto hombres como mujeres pueden tener un prolactinoma, pero es más frecuente en las mujeres entre los 20 y los 30 años. Los síntomas que pueden aparecer son por el propio tumor en sí, como venía nombrando Patricia recién, por la presencia del tumor puede haber dolores de cabeza y alteración visual, pero por el exceso de prolactina, en este caso, lo que hace el exceso de prolactina es, en la mujer, generar una alteración en los niveles de estrógeno y de progesterona, lo que termina alterando los ciclos menstruales. Entonces el gran síntoma en este caso es la alteración de las menstruaciones, que puede ser directamente una falta de menstruaciones, que le llamamos amenorrea, o puede ser una irregularidad en las menstruaciones, a lo que le llamamos oligomenorrea. Esto suele estar acompañado de infertilidad, y también puede aparecer una secreción por los pezones similar a la leche, que es lo que le llamamos galactorrea. Entonces en las mujeres, atención a la falta de menstruaciones acompañada de galactorrea. En el caso de los hombres, el exceso de la prolactina genera alteraciones en los niveles de testosterona, y esto se va a manifestar como alteración en la libido, disminución del deseo sexual, puede haber disfunción eréctil, disminución del vello corporal, disminución de la barba, también infertilidad, y puede aparecer lo que llamamos ginecomastia, que es el aumento del tejido mamario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Necesitamos dos cosas. Uno es medir los niveles de prolactina y ver que están aumentados. Esto lo vamos a hacer con un análisis de sangre. Y lo segundo es constatar que tenemos la presencia del tumor. Para eso necesitamos una resonancia magnética dirigida a la hipófisis. Entonces ahí vamos a ver que existe un tumor, qué tamaño tiene y qué ubicación tiene. El prolactinoma es el único de los adenomas de hipófisis funcionantes que vamos a elegir siempre primero el tratamiento con fármacos, o sea, el tratamiento médico. La primera línea de tratamiento siempre va a ser esta, y la medicación que usamos se llama cabergolina, que ya la mencionamos antes. La cabergolina viene en comprimidos que se toman 1 o 2 veces por semana, depende del caso, y tiene la capacidad de generar dos cosas. Por un lado, disminuye la liberación de prolactina por parte del tumor, y por otro lado va haciendo que el adenoma se vaya achicando. La cirugía solamente la vamos a hacer en los casos en los que la prolactina, en los que la cabergolina no hace el efecto deseado.
por ejemplo, cuando hay alteraciones visuales y la cabergolina no es suficiente para el tratamiento. Pero en líneas generales siempre vamos a optar por la cabergolina. El seguimiento lo vamos a hacer midiendo los niveles de prolactina, que como les comenté, la cabergolina va a lograr que la prolactina vaya descendiendo y lo que vamos a buscar es que la prolactina esté en valores normales. Ya aproximadamente al mes de iniciado el tratamiento podemos medir la prolactina y ver cómo está disminuyendo. Y la resonancia la vamos a realizar para ver la respuesta al tratamiento. Para esto esperamos un poco más, vamos a esperar entre 6 meses y 12 meses por lo general para hacer un control con imágenes. Y lo que les puedo decir es que en la gran mayoría de los casos con la cabergolina, el adenoma se va a achicar, la prolactina va a normalizar sus valores y los síntomas van a desaparecer por completo. Bueno, eso es todo, seguimos con acromegalia, con la doctora González Pernes. Bueno, yo quería aclarar a los que están viéndonos en vivo que por favor las preguntas las vayan dejando en el chat, que las vamos a contestar al final de la presentación. Mi nombre es Mariana, yo voy a continuar con acromegalia, que a diferencia de tal vez lo que estuvimos escuchando recién, es una enfermedad mucho menos frecuente, un tumor de hipófisis mucho menos frecuente, la edad de diagnóstico suele ser cercano a la 5ª década de la vida, y lamentablemente hoy en día persistimos todavía con un retraso en el diagnóstico de entre 4 o 5 años. Los pacientes suelen pasear por varios médicos hasta llegar al momento del diagnóstico, que la definición principal es justamente un exceso de hormona de crecimiento. Y es así, la verdad que los endocrinólogos, que lo pueden ver en amarillo, no somos los primeros que vamos a diagnosticar la enfermedad, van a pasar por cardiólogos, oftalmólogos, reumatólogos, médicos generales o neumonólogos, que son a veces quienes pueden ser los que sospechen esta enfermedad. ¿Cuál es la causa? 95% de los casos tiene que ver con un tumor, que suele ser un tumor grande, que se encuentra en la hipófisis, que libera hormona de crecimiento. El incremento de hormona de crecimiento va a tener sus efectos en el organismo y principalmente también lo va a hacer a través de otra hormona, que es la IGF-1, que la van a escuchar ahora en la siguiente presentación porque es como hacemos el diagnóstico, así que tenganla presente. Y el impacto es múltiple. En la acromegalia tal vez los cambios físicos son los que predominan o son los más evidentes, cambios físicos a nivel de crecimiento de las extremidades, sobre todo manos y pies, aumentan varios números el tamaño de calzado, no pueden usar anillos que utilizaban hacía unos años, cambios físicos a nivel del rostro, aumento del tamaño de la lengua o incluso separación dental, efectos propios del tumor. Al ser un tumor grande puede tener impacto a nivel de estructuras vecinas, como explicó Patricia, a nivel del déficit visual o incluso dolores de cabeza. También traen complicaciones metabólicas, principalmente asociadas con intolerancia a la glucosa o diabetes, y alteraciones en el perfil lipídico, impacto cardíaco, impacto respiratorio, generando muchas veces un síndrome que se caracteriza por un síndrome de apneas del sueño, complicaciones gastrointestinales, y estos pacientes suelen tener un poquito más de incidencia de pólipos colónicos y por lo tanto cáncer de colon, por eso es muy importante en el seguimiento del control. Complicaciones esqueléticas también, que a veces están un poco dentro de todo el global de patología, de comorbilidades del impacto, a veces uno no las categoriza, pero la artropatía o fracturas vertebrales también son frecuentes en la acromegalia. El diagnóstico lo hacemos con un valor de IGF-1 elevada, y la realidad es que también lo que hacemos es una medición de prueba de tolerancia oral a la glucosa, midiendo hormona de crecimiento. Las tracciones se realizan en distintos tiempos, después de un consumo de 75 gramos de glucosa, y la falta de supresión de esa hormona de crecimiento ante los niveles elevados de glucosa también nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Obviamente, otra de las patitas del diagnóstico es la resonancia magnética, fundamental, porque como dijimos, el origen es un tumor hipofisario en 95% de las veces. Y el campo visual, que van a tener una charla posteriormente por el doctor Viana, va a depender mucho también del tamaño del tumor, que en este caso lo solemos usar, porque al ser tumores grandes pueden tener patología visual. Tratamiento, el más importante, la cirugía, y la tasa de respuesta, que no quede tumor después de la cirugía, va a depender mucho de la experiencia del neurocirujano y obviamente también del tamaño. Cuando son tumores más pequeños tenemos generalmente mejor tasa de respuesta. ¿Cómo sigo luego una neurocirugía? Lo principal es evaluar, primero,
con IGF-1 y hormona de crecimiento, la persistencia de una enfermedad a nivel de laboratorio, pero también la resonancia magnética que nos va a definir si queda o no algún tipo de resto tumoral. ¿Y qué puedo hacer si después de una cirugía queda algún tipo de remanente tumoral o persisto con la enfermedad? La primera línea que utilizamos es tratamiento médico. Dentro del tratamiento médico va a depender mucho de cada caso en particular y fundamentalmente a veces de la gravedad de la enfermedad o los niveles de IGF-1 o hasta del resto tumoral que haya quedado por resonancia. Utilizamos cabergolina, la van a escuchar mucho a lo largo de la charla en los distintos tumores. La cabergolina es útil en casos en particular en acromegalia, que son comprimidos, y en este caso en particular contamos con otro tipo de tratamiento que es inyectable, que puede ser mensual o semanal dependiendo del tratamiento que utilicemos, que suele o ir a disminuir los niveles de hormona de crecimiento o de alguna manera competir con la IGF-1 y de esa manera tratar de minimizar el impacto de la hormona de crecimiento y el IGF-1 sobre los distintos órganos. Y obviamente, que van a tener también una charla posteriori con la doctora Katz, también el uso de radioterapia en este tipo de patologías. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Fundamentalmente con la medición de IGF-1 y hormona de crecimiento. Obviamente la resonancia magnética siempre es otra de las patitas en el seguimiento y el campo visual si fuera necesario de acuerdo al resto tumoral o al impacto previo que haya tenido el tumor en el campo visual, y obviamente el control del resto de los ejes de la hipófisis, al haber una lesión en la hipófisis que no haya afectado el normal funcionamiento de las hormonas. Y la realidad es que en acromegalia lo que nos diferencia un poco tal vez de los dos tumores que acaban de ver, tiene que ver con el impacto de las comorbilidades. La realidad es que en acromegalia hay que hacer un control muy global en lo que tiene que ver con el impacto cardiovascular, control de la presión arterial, Doppler cardíaco, medir y controlar todo lo que tiene que ver con el perfil lipídico, y por eso aquí es fundamental una buena alimentación y ejercicio. Los pacientes en el contexto de acromegalia tienen un poquito más de incidencia de cáncer de colon, por eso es fundamental realizar videocolonoscopías, si es posible al diagnóstico y en el seguimiento. A nivel metabólico, medir controles de glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, volvemos a insistir con ejercicio y alimentación porque es fundamental para controlar el impacto de esta comorbilidad, el efecto tumoral que pueda tener sobre el resto de las hormonas y realizar el reemplazo que fuera necesario, y como hay más incidencia también de nódulos en la tiroides, en el seguimiento realizamos control con ecografía. Y a nivel respiratorio existe una herramienta con la que contamos, que es la polisomnografía, que nos permite también determinar el grado de impacto de las apneas del sueño. A nivel musculoesquelético, estos pacientes, como les dije, suelen tener o cursar con más artropatía o síndrome del túnel carpiano. El seguimiento se hace por la especialidad correspondiente y pueden tener un poquito más de incidencia de fracturas, por lo que también hacemos una valoración ósea en cada caso. Pero tal vez lo más importante de todo es que esto implica un abordaje multidisciplinario. Somos varios los que intervenimos en estas patologías, en esta enfermedad en particular, por lo tanto eso nos va a ayudar a definir un mejor tratamiento para cada paciente. Y yo ahora los dejo con la doctora Batistoni. Hola, buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre la enfermedad de Cushing. Y para comenzar, vamos a ver qué es el síndrome de Cushing y cuándo lo vamos a llamar enfermedad de Cushing. A la producción excesiva de cortisol en las glándulas suprarrenales lo llamamos síndrome de Cushing, y cuando es originado por un adenoma productor de ACTH o adenocorticotrofina en la glándula hipofisaria, lo vamos a llamar enfermedad de Cushing. Existen muchas causas de síndrome de Cushing, pero es la enfermedad de Cushing la causa más frecuente. Si bien hay excepciones, la mayoría de ellos van a ser microadenomas, y por eso a la enfermedad de Cushing la solemos diagnosticar o sospechar por aumento de la secreción de hormonas y no por daño a nivel de la glándula hipofisaria. El exceso de cortisol en el organismo va a tener impacto en prácticamente todo el cuerpo y va a generar en los pacientes características físicas bastante características, como puede ser la cara redonda de luna llena, el enrojecimiento facial, puede aparecer una jiba a nivel de la espalda, la distribución de la grasa va a ser central, y como hay atrofia muscular, el paciente puede tener toda la distribución de la grasa a nivel del centro, del tronco del cuerpo, con los brazos y las piernas debilitados y flaquitos.
Además va a haber atrofia de la piel y aparición de estrías gruesas, rojas, color vino, que son muy características de esta enfermedad. Y además de estas características físicas típicas que vemos en el Cushing, va a tener impacto a nivel neurocognitivo, puede generar osteoporosis, alteraciones a la coagulación y favorecer la aparición de hematomas, alteraciones inmunológicas. Puede haber acné o crecimiento del vello facial en las mujeres, que lo llamamos hirsutismo, alteraciones a la fertilidad tanto en varones como mujeres, y también tiene, al igual que o en forma similar a la acromegalia, impacto a nivel cardiovascular, con la aparición de hipertensión, dislipemia, insulinoresistencia y diabetes, que van a ser estas las cosas que más impacto tienen en la calidad de vida y en la comorbilidad de esta enfermedad. ¿Vamos a estudiar a todos los pacientes que tengan alguno de estos síntomas o signos? No, vamos a estudiar a aquellos que tengan estas características físicas típicas, aquellos que tengan muchos o múltiples de estos síntomas juntos, o que sean pacientes jóvenes con aparición de hipertensión o osteoporosis, que no deberíamos encontrarlo si no fuera por esta enfermedad. Una vez que pensamos que podemos tener un exceso de cortisol en el cuerpo, tenemos que confirmarlo. Para ello sabemos que el cortisol es una hormona que en nuestro cuerpo se libera de manera circadiana, que tiene un ritmo en donde su menor secreción va a ser alrededor de las 23 horas al dormirnos y su máxima secreción alrededor de las 8 de la mañana al despertarnos. Entonces vamos a medir el cortisol en la orina de 24 horas para ver que haya un aumento de la producción de cortisol. Vamos a medir el cortisol en la saliva a las 11 de la noche, que si está aumentado nos da una idea de que se perdió el ritmo circadiano de la secreción del cortisol, y vamos a utilizar 1 miligramo de dexametasona, lo que llamamos test de Nuben, para ver que en condiciones normales, con dosis bajitas de corticoides, uno puede inhibir la secreción de cortisol propia del cuerpo, pero en el caso del síndrome de Cushing, esta inhibición no va a existir. Luego que sabemos que tenemos un exceso de cortisol en el cuerpo, tenemos que saber de dónde está saliendo ese exceso de cortisol. Para eso medimos ACTH o adenocorticotrofina en un análisis de sangre. En la enfermedad de Cushing o de causa hipofisaria, esta ACTH va a ser normal o elevada, y luego vamos a pedir estudios por imágenes, que son la resonancia magnética, para intentar localizar a dónde se encuentra ese tumor. Si no hay imagen, la imagen es dudosa o es muy chiquitita, en algunos casos usamos un cateterismo de senos petrosos, que consiste en introducir una guía o un catéter a través de venas grandes como las que encontramos en la ingle o en el cuello, y llegar hasta la base de la hipófisis, a donde vuelca las hormonas. De esa manera, cuando tenemos dudas, podemos medir o saber si hay secreción hacia un lado o al otro, o si está la fuente en otro lugar del cuerpo. El tratamiento de primera elección en esta patología es la cirugía, pero incluso en cirujanos experimentados puede haber un porcentaje de pacientes que no obtengamos la cura, y al igual que en las otras patologías hipofisarias, contamos con la radioterapia o la radiocirugía, también con el tratamiento médico, que voy a explayarme más a la diapositiva siguiente, y en casos muy seleccionados como última opción, podemos incluso hasta sacar mediante cirugía las glándulas suprarrenales y disminuir o eliminar esa fuente de cortisol. En la enfermedad de Cushing y en el síndrome de Cushing tenemos fármacos que actúan en distintos niveles del eje. Tenemos aquellos que van a inhibir la producción de adenocorticotrofina a nivel hipofisario, como el pasiriotide cuando actúa en receptores de somatostatina, o la cabergolina en receptores dopaminérgicos. Fármacos que van a inhibir la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales, como son el ketoconazol y el osilodrostat, que son con los que contamos en nuestro país, y también puede haber fármacos que bloquean la acción a nivel periférico o a nivel de los tejidos, como es el mifepristone, que no lo contamos en nuestro país al momento. Una vez que se trata la enfermedad de Cushing, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desaparecer la causa o la fuente del exceso de cortisol, nosotros lo llamamos insuficiencia suprarrenal transitoria, las glándulas adrenales se quedan dormidas. Eso es un signo de éxito y puede tardar entre 3 a 18 meses en recuperarse. Los niveles bajos de cortisol pueden generar síntomas en los pacientes como náuseas, vómitos o malestar psíquico, y para eso lo vamos a suplementar con hidrocortisona hasta que recuperemos la función de nuestras glándulas suprarrenales de manera normal.
Los cambios físicos y clínicos que se generan por el exceso de cortisol pueden tardar a veces en resolver o en remitir, incluso algunos pueden no modificarse completamente. En el control evolutivo, después del tratamiento de esta enfermedad, el control es de por vida. Los análisis, vamos a realizar análisis periódicos de sangre, orina y saliva, que son los mismos que utilizamos en el diagnóstico, y estudios por imágenes para controlar que el tratamiento haya sido exitoso y que no ocurra una recidiva, que puede ocurrir hasta en el 25% de los casos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por venir. Bueno, a mí me toca hablarles de la evaluación neurooftalmológica. En los próximos minutos voy a tratar de explicarles de qué manera una lesión de hipófisis puede generar un impacto en la visión. Para empezar, vamos a empezar desde lo más básico. Nosotros sabemos que para poder ver dependemos no solo de nuestros ojos, sino también de una serie de estructuras que se continúan hacia atrás de los ojos y que terminan llegando en última instancia a la corteza occipital, que es la región más posterior de nuestro cerebro. Yo siempre les explico a los pacientes que todas estas estructuras que siguen atrás de los ojos se las imaginen como cables que transportan muchas fibras. Acá, como vemos, a la izquierda tenemos un corte de un globo ocular. La visión empieza a formarse ahí, específicamente en la retina, que es como una sábana que recubre el ojo por dentro. Es una capa que tiene distintas neuronas que están interconectadas, y unas de esas neuronas se prolonga, se juntan y forman lo que se llaman los nervios ópticos. Tenemos el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo, que después se juntan, forman al quiasma óptico, y desde ahí a los tractos ópticos. Y todo esto constituye lo que llamamos vía visual anterior. Se las distingo acá especialmente porque es la parte que más nos interesa para la charla de hoy, porque la glándula hipófisis está justamente por debajo del quiasma óptico. Esta vía visual anterior llega al cuerpo geniculado lateral del tálamo, y ahí se conecta con otras fibras que se llaman radiaciones ópticas, que terminan llegando a la corteza occipital. Acá vemos de vuelta el diagrama de la vía visual, así se llaman a todas las estructuras que conforman a esta región, y vemos que con la vía visual lo que tenemos es, lo que nos da es nuestro campo visual, que es todo aquello que nosotros miramos con nuestros ojos cuando estamos con la cabeza quieta mirando al frente. Yo acá con mi campo visual los estoy viendo a ustedes, y también puedo ver la pared, el techo, etc. El campo visual de un ojo, en su gran mayoría, es común al campo visual del otro ojo. Únicamente una parte más externa de cada ojo es única y propia de cada ojo. También tenemos que saber que cada ojo tiene 6 músculos que mueven a los ojos en distintas direcciones, y cada uno de esos músculos dependen de que le llegue buena información de distintos nervios, que son como unos cables que pasan a cada lado de la cabeza y que son necesarios para que esos músculos se puedan mover correctamente, se puedan contraer, perdón. En caso de que alguno de esos cables funcione mal, al músculo no le llega bien la información, ese músculo queda debilitado y el ojo queda desviado. Por lo tanto, puede pasar que un ojo apunte para un lado, el otro para el otro, y que el cerebro reciba 2 imágenes y el paciente note visión doble. Acá vemos un corte de frente, por detrás de los ojos, en donde vemos a la glándula hipófisis, y vemos que el aparato visual, en este caso el quiasma óptico, está por arriba de la glándula hipófisis. Entre esas dos estructuras normalmente hay un espacio, pero en caso de tener una lesión lo suficientemente grande, un macroadenoma que es mayor a 1 centímetro, esa lesión puede crecer hacia arriba o hacia los costados. En caso de que esa lesión crezca hacia arriba, puede comprimir al aparato visual y alterar la función de las fibras de ese aparato visual, generando distintos defectos visuales que ahora vamos a ver. En cambio, si la lesión crece hacia uno o ambos lados, comprime a estructuras del seno cavernoso, y en el seno cavernoso aparecen esos cables que les conté que le llevan información a los músculos que mueven a los ojos. Entonces, en caso de que esos cables se vean comprimidos por la lesión, el paciente puede notar visión doble, y también puede notar un párpado caído o un aumento del tamaño de la pupila, porque uno de esos 3 nervios también se encarga de esas funciones. Lo que tenemos que recordar siempre es que son lesiones en general de muy lento crecimiento, entonces muchas veces el paciente se va acostumbrando a esta compresión que se genera en la vía visual y no tiene un cuadro visual agudo, digamos, y muchas veces hay un defecto visual en el paciente y el paciente no está ni enterado que lo tiene. Por eso es que es tan importante hacer el examen.
Acá vemos un poco mejor la organización de estas fibras que les fui contando, que como les dije, nacen desde la retina y se prolongan para formar el resto de estas estructuras de la vía visual anterior. Fíjense que acá en celeste vemos a las fibras de la retina más interna, que una vez que llegan al quiasma óptico, que es donde se juntan los dos nervios, se cruzan para el otro lado. Mientras que la otra mitad de las fibras, que son las más externas, continúan por el mismo lado sin decruzarse. Entonces, otro dato que tenemos que tener anatómico muy importante es que en el 80% de los pacientes el quiasma está justo arriba de la hipófisis. Pero hay un 10% de los pacientes en donde la vía visual está un poquito más anteriorizada o un poquito más hacia atrás con respecto a la glándula hipófisis. Entonces, en la mayoría de los casos, en caso de tener una lesión grande que comprime la vía visual, se va a ver comprimido el quiasma, y esto nos va a afectar a fibras que vienen de los dos ojos. Por lo tanto, vamos a tener un defecto del campo visual en los dos ojos, y lo clásico es que el paciente note que le cuesta ver su campo visual de la mitad para afuera en cada ojo. Si el aparato visual está un poco retrocedido en relación al quiasma, a la glándula hipófisis, ahí la lesión puede comprimir al nervio óptico y el paciente tener síntomas en un solo ojo. Y por el contrario, si el aparato visual está anteriorizado, y en caso de tener una lesión que crece hacia arriba, va a comprimir alguno de los tractos ópticos, y ahí se van a comprometer los dos ojos, pero en este caso vamos a tener el defecto del campo visual del mismo lado en cada ojo. El examen neurooftalmológico es un examen mucho más largo que el examen oftalmológico que seguramente hicieron con un oftalmólogo general. Acá evaluamos la agudeza visual, la visión de los colores, hacemos un campo visual cara a cara para ver si detectamos algún defecto en el campo visual del paciente. Nos fijamos qué tan bien o qué tan mal responden las pupilas a la luz, que eso nos informa de qué tan bien o mal está transmitido el estímulo eléctrico por toda la vía visual. Y después hacemos el fondo de ojo, donde vemos a los nervios ópticos, y nos fijamos si el nervio óptico tiene un buen color, como suele pasar en caso de que tenga todas las fibras que tiene que tener, o si por el contrario está más pálido en caso de que haya perdido fibras. También nos fijamos qué tan bien mueve los ojos los pacientes, vemos si el paciente tiene visión doble, nos fijamos si hay presencia de un párpado caído o si hay alguna diferencia en el tamaño de las pupilas. En cuanto a los estudios complementarios, obviamente nos basamos en la resonancia para ver qué relación tiene esa lesión que hay en la hipófisis con el aparato visual. Nos fijamos específicamente si hay compresión de la vía visual o si hay infiltración de las estructuras del seno cavernoso. Pero después viene el campo visual, que seguramente alguno de ustedes haya hecho este estudio. Es un estudio que requiere la participación activa del paciente. No es un estudio fácil, tiene una curva de aprendizaje, y lo que se hace en este estudio es se le presentan al paciente luces que se prenden de a una por vez, y se les da un botón para que aprieten cada vez que perciben que esa luz apareció. Pero es un estudio que, ya les digo, está muy propenso a errores involuntarios por parte del paciente, entonces tiene que ser analizado por parte del médico para estar seguros de que no da un resultado falsamente erróneo. El OCT es un estudio que revolucionó toda la parte de la evaluación neurooftalmológica. Es un estudio que nos permite medir en la retina, en el fondo del ojo, a la capa que después termina formando a las estructuras de la vía visual anterior que les conté antes. Entonces, con un estudio que es muy simple, que es de no contacto, muy rápido y bien tolerado por el paciente, podemos evaluar cuántas fibras tiene la vía visual anterior en cada lado. Y esto es muy importante para evaluar qué posibilidades tiene el paciente de mejorar ante una eventual cirugía. En cuanto a la recuperación visual, que siempre es la pregunta que hacen los pacientes, ¿qué chances tengo de recuperar este defecto visual que tengo? Lo que sabemos es que hay una fase temprana de recuperación y una fase tardía. La fase temprana es donde se da la mayor parte de la recuperación, que suele ser dentro de los primeros 3 a 6 meses, pero hay reportes de estudios que mostraron que hay pacientes que pueden todavía mostrar mejoría incluso hasta 5 años después de la cirugía. Pero ya les digo, la mayor parte se da en esa primera etapa. El daño que se produjo en la vía visual producto de esta compresión de la lesión sobre el aparato visual puede ser reversible o irreversible. En una primera etapa, esas fibras que son comprimidas por la lesión están como atontadas, pero todavía no se perdieron. Entonces, si llegamos a tiempo y liberamos con tratamiento médico o con cirugía esa compresión, esas fibras que estaban atontadas se recuperan, no se pierden, y el paciente recupera la función que tenía alterada. Por el contrario, si el daño que se produjo en las fibras
digamos, si hubo una pérdida de fibras, ese daño es irreversible y es más difícil de mejorar. El OCT, que es este estudio que les mencioné recién, es el factor predictor más importante que tenemos para estimar qué chances tiene ese paciente de mejorar ante una eventual cirugía. Si nosotros vemos en el OCT que el paciente, previo a la cirugía, tiene todas las fibras que tiene que tener la vía visual, ese paciente sabemos que tiene muchas chances de tener una recuperación significativa después de la cirugía. Por el contrario, si vemos que el paciente perdió parte o muchas de esas fibras, ahí somos menos optimistas en cuanto a la recuperación, pero igualmente, a pesar de haber habido pérdida de fibras, ese paciente también puede tener una mejoría que muchas veces incluso es mejor a la que nos imaginamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La idea en los próximos minutos es contarles un poquito la parte que nos toca a nosotros como cirujanos, que básicamente, como dijo la doctora Katz, somos una de las tantas patas en el tratamiento. Lo primero que quiero aclarar es lo que suele pasar en los consultorios cuando un paciente que ya fue tratado, a veces con cirugía, más de una vez nos preguntan si se pudo o no sacar la lesión entera. Claramente las lesiones de hipófisis, como contaron nuestras endocrinólogas, muchas veces son chiquitas, a veces son grandes, pero cuando son grandes no son todas homogéneas, muchas veces son heterogéneas, tienen nódulos, mamelones. A veces esos nódulos pasan por encima del nervio óptico o se introducen, como dijo el doctor Lucas Viana, en esas dos venas que están atrás de los ojos, los senos cavernosos. Y son áreas donde a veces uno como cirujano, si intenta sacar toda la lesión o aumentar los márgenes de resección, el paciente puede tener alguna comorbilidad en el posoperatorio. Entonces, a veces, si sabemos que estas lesiones son más del 99% benignas, lo que intentamos es hacer la mayor reducción de lesión. Si a veces tenemos que dejar un fragmento de lesión porque durante la cirugía hubo contingencias como sangrado o consistencia dura del tumor, o a veces a propósito, para preservar función, dejamos un pedacito de lesión, y seguramente Débora después nos va a contar cómo se pueden tratar. Pero el objetivo siempre es intentar sacarlo todo en función de lo que encontremos durante el procedimiento. Por eso hacemos siempre, como se dijo, la resonancia y hacemos la tomografía para conocer cómo es la nariz. Yo voy a tomar, nuestro otorrinolaringólogo manda saludos, el doctor Ricardo Marengo, pero estaba con gripe, no pudo venir, así que parte de mi charla va a ser la de él. Que correspondería que la de él más por su expertise, pero bueno, trabajamos hace muchos años juntos. Ese es el motivo por el cual más de una vez van a entender por qué se hace una tomografía nasal, es para conocer cómo es la nariz por dentro. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos, no es para confundirlos, pero es para saber que más de uno escuchará que mi lesión de hipófisis será un NOSP o una clasificación grado 1, 0, 1, que son las mejores, cuando la lesión está en la línea media. En cambio, cuando se va lateral, como decía Lucas, son cada vez más difíciles de resecar y ya sabemos que a ese paciente uno le va a decir seguramente algo de lesión va a quedar y va a haber que tratarlo después de alguna otra manera. Sobre todo cuando son lesiones funcionantes, como acromegalia o Cushing, que si sabemos que si lo podemos sacar todo, el paciente puede tratar de perseguir una curación, al menos una remisión bioquímica. Cuando son más agresivos lateralmente, ya sabemos de antemano que vamos a mejorar mucho los valores, va a mejorar la clínica del paciente, pero quizás no consigamos la famosa curación. Cuando vamos a lo que es la historia, esto es el ejemplo del Museo de Londres, es una momia egipcia donde se puede ver cómo los egipcios sacaban el cerebro por la nariz. Si esto es un poco anecdótico, pero la cavidad craneana todos saben que es una bóveda, en definitiva, que está protegiendo el cerebro por hueso por fuera, pero también por toda la base de cráneo, mucho más finita, pero también. Si sabemos que ellos sacaban todo el cerebro por la nariz, es una forma de pensar cuando en su momento lleva más de 4.000 años, entonces este tipo de abordaje. ¿Las lesiones de hipófisis se pueden operar por vía transcraniana? Sí, también les puede pasar que digan, conozco a alguien o me sugirieron operarme por vía transcraniana. Vía transcraniana es hacer la clásica neurocirugía levantando un fragmento de hueso e ingresando por el lóbulo frontal o frontotemporal. Es una cirugía excelente, muy bien realizada y muy conocida por todos, pero que representa probablemente menos del 2%, menos del 5% de los pacientes que operamos de hipófisis. ¿Por qué? Porque la vía transnasal yendo por la nariz es mucho más segura, más versátil y ha dado mejores resultados. Lo que no quiere decir que no se abra la cavidad craneana. Acá la cuestión no es decir, me opero por nariz para no abrirme la cabeza, porque en definitiva estamos abriendo la cavidad craneana nada más que por la base. Este es un ejemplo de dos cortes similares. Este es el tumor de hipófisis, se alcanza a ver, la punta de la nariz está acá. Este es el corte de la cara, como decía Mariana, sacan esta mitad de la cara y me ven de esta forma. Aquí está el techo del paladar, acá estaría la lengua. Y este es un margen cadavérico. Este es el seno esfenoidal, que es el seno que muchas veces, alguna vez habrán tenido una sinusitis.
que aquí está graficado en esa cavidad, es una cavidad de aire pura, donde se comunica con el seno frontal, los senos etmoidales, los senos paranasales, que son los que más de una vez han tenido una sinusitis. El objetivo nuestro es entrar por la nariz, llegar a esta gran habitación, como le llamamos nosotros, que está llena de aire, y cuando uno entra a esa cavidad, inmediatamente encima sabemos que va a estar la silla turca. La silla turca se le llama silla turca anatómicamente porque tenía forma de esas monturas que usaban en Turquía, si mal no recuerdo, que tenía la forma, esa formita donde se sentaba el que cabalgaba, y ahí está ahí está la glándula hipofisaria, que lógicamente cuando está el tumor aparece aquí, y es esta lesión. Con lo cual uno si entra desde la punta de la nariz, entramos a esta habitación, lo único que hay que hacer es abrir la base del cráneo en esta zona y uno inmediatamente encuentra el tumor. Lo bueno es que los nervios ópticos están por arriba, con lo cual uno no los ve. La vía transcraniana, que también es muy buena, lo primero que uno va a ver son los nervios ópticos. Es muy buena cirugía, insisto, no es una comparación, es para explicarles en qué consiste la cirugía. La elección del abordaje va de la mano de su cirujano, claramente como en todo procedimiento quirúrgico, nada más que creo que cuando uno tiene que trabajar tan en conjunto con endocrinólogos o a veces en otras subespecialidades de la neurocirugía, nuestros resultados no son solo evaluados por nosotros, sino también por los endocrinólogos. Entonces, en definitiva, fueron ellos los que terminaron diciendo que los neurocirujanos deberíamos tener determinado número de cirugías, porque de esa manera ellos veían que los resultados eran mejores que si tenían menos números. O sea, comprobaron con números o pusieron evidencia científica de que cuanto más uno opera, mejores resultados tiene. Pero claramente eso lo tienen que evaluar cada uno con su cirujano para saber cuál es el mejor consejo que le den. ¿Qué es la ventaja de la cirugía por vía transnasal? La cirugía por vía transnasal nos da también la chance de poder resolver muchas patologías nasales. A mí en lo particular me gusta trabajar con otorrinos, hay colegas que trabajan solos, eso es indistinto, se puede. Lo bueno es que cuando uno trabaja por vía transnasal, todas estas patologías que ustedes pueden tener, hipertrofia de los cornetes, una desviación del tabique, alguna perforación vieja de algún traumatismo, los espolones, como se ve, alguna patología que hace que uno ronque de noche o tenga insuficiencia ventilatoria, ya que vamos a atravesar la nariz para llegar a la base del cráneo, uno puede arreglar eso también, y en la misma cirugía, no digo que es otra cirugía, pero el mero hecho de atravesar, hacer el camino hacia la base del cráneo, uno puede corregir otras patologías. ¿Cómo fuimos evolucionando? Bueno, les voy a mencionar muy brevemente porque para contarles, históricamente se hacía, y debe haber gente que todavía la sigue haciendo, me refiero a adenomas de hipófisis puro, esto ha caído en desuso. Yo alcancé en el momento de la formación a asistir en esta cirugía que se hacía a través del labio, es la famosa sublabial, que se decola toda el maxilar superior y se llega hasta la base del cráneo. Es una cirugía muy linda, un campo muy amplio, pero tenía algunas contingencias, como el hecho de requerir utilizar tapones. La cirugía de hipófisis cuenta con muchos mitos, creo que hoy a lo largo del día se fueron desmitificando algunos. Una es la clásica utilización de tapones, de que no voy a poder respirar, de que son dolorosos, que me voy a asfixiar, y hay mucho aprensión, y está bien, y hay que tratar de explicar en qué consistían esos tapones. Y el problema es que muchas veces generaba complicaciones dentales. Después, lo que se utilizó y se sigue utilizando muy buena es el abordaje transeptoefenoidal, que es un abordaje que se hace a través del tabique nasal. Cuando uno se mete el dedo en la nariz, en alguna de las dos narines, ustedes tocan que no pueden pasar hacia el otro lado. Tenemos un tabique en el medio que separa las dos fosas nasales. Ese tabique está tapizado de una mucosa, que es la mucosa nasal, que permite calentar el aire, que permite formar moco para cuando uno tiene que limpiar la nariz. Esa mucosa, como una cortina que está sobre el tabique, que el tabique tiene una parte de cartílago y una parte de hueso, uno saca esa mucosa, no la saca, la despega como una cortina, y a través de ese caminito llega a la base del cráneo, trabaja, hace la cirugía, y cuando se retira, tiene que colocar, o es de buena práctica, colocar algún tipo de compresión entre las dos cortinas para que se vuelvan a pegar al tabique. Y eso genera que el taponaje tenga esa mala prensa. Es una muy buena técnica, es la técnica con la que nos formamos todos. Requiere trabajar por una narina con un espéculo. Un espéculo es un instrumental que abre esa narina para poder poner el microscopio, y tiene, como todo, la apertura de la nariz, de la narina. Tenemos una determinada posibilidad de campo para abrir, mucho más no, porque lógicamente se lesionan las estructuras. Esto fue avanzando con el tiempo, y ya lo que a mí me pareció mucho más interesante es hacer el abordaje endonasal. Eso es un corte de la nariz. Esto es, a lo mejor, allá está la punta de la nariz, es como si cortamos la cabeza y miramos la cabeza desde arriba. Aquella es la punta de la nariz, y acá está la silla turca. Y acá está en el medio, está ese tabique nasal que hablábamos, y este es el seno esfenoidal, que era la cavidad de aire que teníamos que atravesar.
En el transepto esfenoidal uno decola toda esa cortina, toda esa mucosa de adelante hacia atrás. Entonces, después hay que cuidarlo mucho en el postoperatorio. El abordaje endonasal es distinto. Entramos, se empezó a hacer tiempo después, uno va hasta el fondo de la nariz y directamente abre la cortina hacia atrás. El campo operatorio es relativamente lo mismo, hay que utilizar espéculo. ¿Cuál es la diferencia? No utilizábamos ya más taponajes. ¿Por qué? Porque uno no había tocado esa mucosa. Entonces, terminada la cirugía, había que realinear el tabique, poner a lo mejor algún sistema para mantenerlo un par de días, pero ya no se utilizaba, no era tan necesario el taponaje. La visibilidad y el campo operatorio que permitía es relativamente similar a la utilización del abordaje transepto esfenoidal. Y lógicamente lo que terminó mejorando mucho la cirugía de hipófisis fue el abordaje endoscópico, que es algo, la gente pregunta, ¿me van a operar por laparoscopía? De alguna manera la laparoscopía es la que se utiliza para la cavidad abdominal, cuando creamos una cavidad de aire. Lo bueno que tiene el seno esfenoidal es que es una cavidad de aire, entonces no tenemos que crear nada, ya entramos a una habitación llena de aire que nos permite manipular o trabajar dentro de esa cavidad. Entonces lo que había que colocar es el endoscopio. El endoscopio es un tubo de 4 milímetros que se suele colocar por alguna de las dos narinas, y en general nosotros colocamos en la narina derecha arriba el endoscopio, que es la camarita que queda fija para filmar, y por las otras, o sea, por abajo, en lo que sería la hora 6 de la narina izquierda y derecha, los dos instrumentos con los que se trabaja. Y de esa manera uno entra a la habitación con mucha más visibilidad. Y la otra gran ventaja que tiene el endoscopio es que ustedes pueden tener una lente de 0 grados, que yo miro derecho, una lente de 30 grados, que yo parado acá veo la cara del caballero, incluso puedo poner una de 45, y puedo poner una de 70. La de 70 es la famosa visibilidad al costado de la esquina. No puedo trabajar, lógicamente no hay instrumental que me permita y es extremadamente peligroso, pero yo puedo mirar y ver y hacer toda una semiología de si quedó lesión, incluso con una lente de 70 grados. Insisto que esto no es una competencia, estos son dos ejemplos, el de arriba si los ves son dos lesiones hipofisarias con resecciones a nuestro gusto muy lindas, muy similares, uno operado con microscopio y otro con endoscopio, con lo cual esto no es una batalla y esto no implica que si uno tiene una lesión de hipófisis tiene que exigir ser operado de una manera. En realidad lo que uno tiene que tener es un cirujano que se dedique a hipófisis y que le dé el mejor consejo y expertise. Yo cuento la experiencia de lo que cada vez la propia experiencia de los cirujanos van mandando. Cuando se utilizaron estudios de calidad de vida, se vio que la utilización de endoscopía no solo mejoró los resultados, sino que tampoco era para el paciente molesto, y cuando se les preguntó qué técnica elegirían los que habían sido operados primero con la vía transepto esfenoidal y la endoscópica, optaron por la segunda. Algunos detalles técnicos que es importante saber, sobre todo si hay alguien que se va a someter a una cirugía de hipófisis, es en qué consiste una vez que uno terminó de sacar. Una vez que abrimos, y recuerdan que el cerebro flota en una cavidad de cráneo, en lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido completamente estéril, que protege al cerebro, permite que se mueva en esa cavidad cerrada. Cuando nosotros la abrimos, el riesgo más importante es que ese líquido pueda caer a la nariz. Y estamos hablando de una cavidad limpia, la cavidad intracraneana, y una cavidad sucia como es la nariz. O sea, una vez abierta la base de cráneo, hay que cerrarla. Y hay distintas maneras de cerrarla. Nosotros tenemos, de acuerdo a cuánto tuvimos que abrir, muchas veces no se nos abre esa cisterna que separa el cerebro del tumor, uno puede sacar el tumor, no vemos líquido, no hay riesgo de que pueda haber una meningitis, o sea, una infección posterior. Ahora, si se abre, hay que cerrarlo. Y de acuerdo a la apertura que uno identificó, podemos poner desde materiales sintéticos que tenemos en quirófano, hasta los materiales biológicos que para mi forma de ver son los mejores. Un poco de grasa abdominal, a veces un poquito de músculo de la pierna, y ese es el motivo por el cual se le explica al paciente que en más de una oportunidad a veces sacamos un poquito de grasa. En personas jóvenes uno incluso preguntamos de dónde quieren que se saque, si abajo del ombligo, o si vienen con la posibilidad de hacerse un tatuaje después. Son preguntas que generalmente te hacen en el consultorio y que está bueno explicarlos. Otra de las técnicas que revolucionó mucho y es digno de mencionar fue cuando la apertura de la base de cráneo, quizás no tanto para adenoma de hipófisis, pero creo que todos lo tienen que saber porque es un orgullo para nosotros los argentinos, es cuando cirugías más complejas, con tumores más grandes y hay que hacer aperturas mucho más grandes, costaba mucho cerrar la base de cráneo. Y hubo dos médicos rosarinos, que son el doctor Gustavo Haddad, otorrinolaringólogo, y el doctor Luis Basagastegui, cirujano de cabeza y cuello, excelentes cirujanos los dos, que ellos lo que desarrollaron hace unos años, hace ya más de 15 años, lo que hicieron fue, esta es la mucosa que yo les cuento, esta es la mucosa que está en el tabique nasal. Lo que ellos hicieron fue despegar toda esa cortina y dejar que la irrigación siguiera permeable. Y después de terminar la cirugía, en vez de ponerla donde estaba anatómicamente de nuevo, dijeron, ¿qué pasa si la damos vuelta y la ponemos
para tapar el orificio que hicimos. Y eso fue realmente magnífico. Ese es un ejemplo donde podemos ver aquí, esta es una resonancia postoperatoria, ya el tumor no está, y todo esto es esa cortina que antes estaba desplegada hasta acá adelante, ahora está dada vuelta y puesta y tapando el orificio. Eso fue realmente una genialidad de dos personas que me parece muy lindo contarlo porque son amigos y argentinos. Hoja de ruta, que normalmente los pacientes nos suelen preguntar. Generalmente cuando uno tiene un paciente con una lesión hipofisaria que ya pasó en nuestro algoritmo de tratamiento, nosotros trabajamos en equipo y tenemos lo que se llama una secuencia que nos ha permitido optimizar todos los procesos. En el preoperatorio, como dijo la doctora Katz, una vez evaluado, llegado el diagnóstico, discutido en el Ateneo y tomada la decisión de que el paciente se tiene que ir a cirugía, se le propone al paciente. El paciente lo acepta, se complementa todo lo que es el preoperatorio y vamos a cirugía. Generalmente se internan ese día previo a la cirugía con el ayuno y los baños prequirúrgicos que les explicamos. Una vez terminada la cirugía, que suele durar en promedio 1 hora y media, quizás a veces 2 horas, el paciente va a una unidad de cuidados intensivos. Muchas veces preguntan, terapia intensiva, no es a lo mejor el requerimiento de la terapia intensiva de mayor complejidad, pero ¿por qué preferimos una unidad cerrada? Por distintas razones, sobre todo las primeras 24 o 48 horas, porque va a haber un desbalance de todas las hormonas que se nombraron. Hay una, que es la hipófisis posterior, que es la hormona antidiurética, que se modifica al movilizar la glándula hipofisaria durante la cirugía. Es como que se duerme la glándula hipofisaria posterior, no va a secretar hormona antidiurética, el paciente puede en el postoperatorio empezar a orinar en forma descontrolada, y eso tanto el paciente como los familiares pueden pensar que es normal, y demasiada orina puede hacer perder sodio, el paciente puede entrar en coma, puede haber alguna serie de complicaciones. Por lo tanto, preferimos tenerlo las primeras 24 o 48 horas en un área cerrada con mayor cuidado de eso. Quizás, si uno tiene muy bien armado una sala con enfermeros capacitados para el control de balance hídrico, uno puede optar por ir a una sala de mayor complejidad y no una unidad de cuidados intensivos. Sí, eso también es bueno. Nosotros, después de 24 o 48 horas, solemos pasarlo a la sala general, donde en general se quedan 48 horas más. Ahí empezamos con todo el proceso de enseñarle a caminar de nuevo, sobre todo si el paciente tuvo pérdida de líquido y tuvimos que cerrar ese techo nasal. Le explicamos algunas maniobras, como por ejemplo tratar de no agacharse con la columna, sino con las rodillas, tratar de comer como yo siempre les digo, un señor inglés, no como se suele comer, tratar de no mirando para abajo para no aumentar la presión sobre la nariz. Tratamos de optar no utilizar bombillas o no tomar mates para tratar de no estar haciendo inhalaciones. A veces preguntan qué hacemos si tengo que estornudar o toser. Bueno, Ricardo siempre les dice lo antieducado: abran un pañuelo y tosan o estornudan hacia afuera, pero no como normalmente hacemos, para tratar de no generar una caja de resonancia que pueda de alguna manera movilizar algo de lo que uno dejó. Peor escenario es que algo de lo que pusimos se despegue y haya que volver a reingresar al quirófano para volver a cerrar esa apertura. En general, los pacientes después del 4º día se suelen ir de alta. Los citamos siempre al 10º día, donde aprovechamos para sacar los puntos tanto de la panza como del muslo, si fue necesario sacar tejido biológico. Controlamos un ionograma para ver que el sodio esté bien y que esto que yo les conté de que puede modificarse esté bien. Y ahí el paciente empieza relativamente su vida habitual cuidando la nariz. No puede meter a hacer buceo, no puede meter la cabeza bajo el agua, o intentamos que no lo hagan. ¿Para qué? Para cuidar la nariz. De acuerdo a la mayor o menor agresividad nasal que tuvimos en la cirugía, los citamos cada 10 días, donde nuestros otorrinos les hacen un lavado nasal para tratar de esa cortina, como digo yo, esa mucosa que se despegó y no la volvemos a poner si hubo que usarla. El cartílago, el tabique nasal, queda desprotegido, por así decirlo. Y 16 veces por minuto entrar aire lo va secando, y cuando el hueso se seca genera costras, genera unos mocos duros, que no es el mismo que la mucosidad habitual. Esas costras, a veces cuando se despliegan, pueden producir microsangrados. Entonces el paciente que dice a veces me cae una gota de sangre, lo vamos lavando primero con solución salina, con unos spray que le damos y unas cremas para ir ablandando eso, hasta que el propio cuerpo hace probablemente de 30 a 90 días una repitilización, como una cicatrización por segunda, y eso mejora. Le explicamos esto a los pacientes para que no es que inmediatamente después de la cirugía va a estar completamente normal su nariz. ¿Puede haber algunas evoluciones adversas, como digo yo? Sí. ¿Por qué cuidamos a los pacientes en el postoperatorio? Para esto. Primero, chequear que no es un sangrado. Como bien dijo el doctor Viana, hay un tumor, comprimía los nervios ópticos. Lo sacamos, a lo mejor el paciente inmediatamente empieza a decir, no es lo que perseguimos, pero más de una vez nos han dicho, ya veo un poco mejor.
Si las primeras 24 horas hay un déficit visual nuevo, lo primero que uno tiene que sospechar es que la cavidad vacía se llenó de sangre y la sangre abruptamente volvió a comprimir. Ese es un paciente que debe ser reoperado de urgencia para tratar de evacuar la sangre. La sangre, cuando llena esa cavidad, irrita mucho los ojos y puede hacer que lo que conseguimos con la cirugía vuelva para atrás. Tratar, más de una vez los pacientes preguntan, ¿qué pasa con la hipófisis? ¿Ven la hipófisis? ¿Encuentran la hipófisis? Si el tumor es chiquito, en realidad nos cuesta más encontrar el tumor, vemos glándula, pero cuando los tumores son grandes, como los que mostré hace un ratito, es muy difícil a veces identificar claramente la hipófisis. Lo que sí en general sabemos que una vez sacada el tumor por la consistencia, por la coloración del tumor, sabemos que los tejidos laterales, en general la glándula hipofisaria está abierta y queda suficiente glándula para secretar hormonas el resto de la vida. A algún paciente puede pasar que alguno de esos ejes, o la hormona tiroidea, o el cortisol, o la hormona de crecimiento, se empiece a no secretar después de la cirugía, y es cuando hay que hacer reemplazos, como dijo la doctora Patricia. La fístula de líquido fundamental es otra cuestión que cuidamos muchísimo los primeros 30, 40 días, y estamos muy atentos de explicarle al paciente que si empieza a notar que sale un líquido blanco, no una gotita de sangre, sino que se agacha, se levanta a la mañana y empieza a gotear agua por la nariz, es una causa inmediata de consultar a su cirujano para evaluar si es simplemente secreción nasal o estamos frente a una presencia de fístula, porque la fístula nos va a llevar directamente al riesgo de una infección ascendente o una meningitis. La diabetes insípida es la forma que tenemos nosotros de mencionar a estos trastornos del medio interno, del sodio que les conté, de la orina, que es tan importante en el posoperatorio inmediato. Esto es lo que Ricardo básicamente es el que tenía la expertise de explicar cómo lo hacen, pero básicamente son esos lavados nasales que hacemos cada 10 días en el consultorio externo para tratar de ir separando esas costras para que no se generen sinequias, o sea, pegotamientos anómalos entre la mucosa. Los pacientes más de una vez preguntan qué me pasa con mi olfato, no siento el mismo olfato que antes. Al principio es lógico, va a haber una congestión nasal, y uno le explica que no utilizamos tapones, usamos unas delgadas láminas de silicona para mantener el tabique alineado. Simplemente esta nariz externa, lo primero que nos preguntan es, no hay forma de cambiarla porque va a ser la misma. Nosotros trabajamos en la nariz interna, pero esa nariz interna tiene que tener la misma funcionabilidad al terminar la cirugía, o al menos la que tenía preoperatoria. Esas delgadas láminas de silicona las dejamos 3-4 días, pero después hay que hacer esas curaciones para controlar, insisto, que la nariz vuelva a ser la misma. Y el olfato puede llegar a veces a tardar hasta 3 meses en recuperarse completamente. No es que suele haber pérdida completa, sino que a veces hay una leve disminución, básicamente por la congestión que se genera. Todos los conceptos vertidos, creo que Débora va a decir al final. Lo más importante es que nosotros somos una pata de ese trabajo en equipo, y es necesario trabajar, insisto, en mi caso con otorrinos, pero con endocrinólogos todos los días. Muchas gracias. Y creo que termina Débora. Bueno, y para completar esta parte de charlas desde la mirada médica, quería hablarles un poquito de cuál es el rol que tiene la radioterapia en el tratamiento de los pacientes con tumores de hipófisis. Como fueron escuchando hasta ahora, la mayoría son adenomas de hipófisis, algunos se tratan con medicamentos, otros se operan. Lo cierto es que muchas veces, a pesar de estas dos opciones de tratamiento, puede quedar algún pedacito de tumor, o puede aparecer durante el seguimiento un pedacito de tumor, y en esos casos, en muchas oportunidades, utilizamos la radioterapia. Hay dos tipos de tratamientos con radioterapia fundamentalmente. Esto está pasando solo, espero que no se me vaya demasiado rápido. Lo cierto es que la radiocirugía estereotáxica lo que entrega es una única dosis de radiación con un sistema que localiza con alta precisión el blanco al que queremos tratar, con distintos tipos de radiaciones, que pueden ser, por ejemplo, radiaciones gamma o acelerador lineal, y el acelerador de protones, que por ahora en nuestro país todavía no existe, pero en un poco tiempo lo tendremos. Y en algunos casos necesitamos, por las características de la lesión, fraccionar esa radiación, a veces en pequeñas múltiples dosis, a veces en 5 dosis, dependiendo de lo que necesitemos tratar, y fundamentalmente este tipo de radiación se utiliza en tumores que son de mayor tamaño. Entonces,
frente a esta distinta disponibilidad tecnológica o terapéutica, ¿cuál vamos a usar? Va a depender de cuánto querramos cuidar el tejido que rodea el tumor, o sea, del tamaño del tumor y de la distancia que tiene a los tejidos circundantes, y en algunos casos, dependiendo de las circunstancias del paciente, tener en cuenta que en algunas oportunidades uno hace un tratamiento con una dosis única, como sucede con el Gamma Knife, y en otras oportunidades la tiene que fraccionar y tenemos pacientes que viven lejos, en fin, hay un montón de factores que tomamos en cuenta para decidir qué tipo de tratamiento hacemos. Nosotros en FLENI particularmente contamos con una radioterapia a través de Gamma Knife, lo llamamos radiocirugía con Gamma Knife. Como se ve ahí en el esquemita, lo que hacen los distintos rayos es converger en un punto, y ese punto es el blanco al que queremos tratar, que es el tumorcito o el resto de tumorcito que le quedó al paciente. Es una radiocirugía estereotáxica, utiliza cobalto 60, son fotones, y en general, en nuestro país todavía se hace en una única sesión, y este es el aparato que contamos actualmente. Nosotros hacemos Gamma Knife en FLENI hace más de 20 años, fue evolucionando y hoy en día utilizamos el sistema Perfection. Lo que se hace es, se le coloca el marco estereotáxico al paciente, se hace una resonancia con el marco puesto, eso permite que uno tenga coordenadas para localizar bien la imagen. Con esa imagen y con las coordenadas se sienta el neurocirujano que hace el tratamiento radiante y planifica el tratamiento. El tratamiento puede durar pocas horas o muchas horas, dependiendo del volumen de la lesión, de la forma que tenga. Hay algunos que son más cortos y otros que son más largos. Una vez que se tiene esa planificación realizada, se hace el tratamiento. Es un tratamiento en general ambulatorio, el paciente simplemente recibe una anestesia local y se lo controla el punto de sangrado o donde se pusieron los tornillitos, y después se va a su casa y se hace controles periódicos. Nosotros tuvimos la posibilidad, no sé, me está pasando solo todo eso. Nosotros tuvimos la posibilidad, a principios de este año, de publicar nuestra experiencia con los últimos 20 años de seguimiento de pacientes tratados dentro de la institución con radiocirugía con Gamma Knife. Así que este es un honor y un tratamiento que pudimos hacer realmente en equipo. Seguimos a 99 pacientes, y lo que queremos mostrar acá es, en paralelo a la experiencia internacional con este tipo de tratamiento, nosotros logramos controlar el crecimiento de los distintos tipos de tumores en casi el 100% de los casos. Acá lo que ven es que tratamos adenomas no funcionantes, tratamos acromegálicos, que son la gran mayoría, tratamos en pacientes con enfermedad de Cushing, y tratamos otro tipo de adenomas, y en su gran mayoría logramos controlar el crecimiento del tumor. En la mitad de los casos de los adenomas que eran funcionantes, logramos, con el paso del tiempo, lograr disminuir esa hipersecreción. Ese exceso de secreción en general demora en producirse, el promedio son 3 años, es el tiempo que tarda la radiación en hacer el efecto, que fundamentalmente es a nivel genético del tumor, y la verdad que con pocos efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que tenemos? Que aparezcan deficiencias hormonales nuevas. Lo que nosotros siempre planteamos es que ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio. Ya nos contaron la gran cantidad de daño que genera el exceso de hormona de crecimiento, la gran cantidad de daño que produce el exceso de corticoides. Entonces, a veces, en la balanza, que aparezca una deficiencia hormonal nueva, lo consideramos un mal menor,
Pero lo fundamental es que uno le aclare todo esto al paciente y que la decisión de cualquiera de los tratamientos que encaremos sea de común acuerdo y con conocimiento del paciente de que no hay ninguna acción que haga un humano sin algún tipo de riesgo. Entonces, con todos estos años de experiencia en el tratamiento complementario en general de los pacientes con radiocirugía, con Gamma Knife, ¿a qué conclusión llegamos? Que es una modalidad terapéutica efectiva para pacientes con adenomas hipofisarios, luego de recurrencia o resistencia al tratamiento farmacológico, recurrencia también posoperatoria. Cualquiera de las metodologías que se utilicen tiene un excelente control tumoral. Uno elige una u otra dependiendo del caso en particular. Como les comentaba, nosotros logramos normalizar la hipersecreción hormonal en la mitad de los pacientes, y esto es lo mismo que demuestran los centros más experimentados en el mundo. La deficiencia, la aparición de una deficiencia hormonal nueva es la complicación más frecuente, y la verdad que estamos orgullosos de que el resto de las complicaciones, en nuestro caso, fueron muy bajas, daños del nervio óptico, daño de algún nervio de los que están al costado y que mueven los ojos, como comentaba Lucas. Como les decía, sea el Gamma Knife, que es en lo que nosotros tenemos más experiencia, u otro tipo de radioterapias que muchas veces necesitamos utilizar, las dos son eficientes. ¿Cuánto hay que darle? ¿En qué forma? Lo decidimos en base al tipo de tumor, si es funcionante, si no lo es, si es pequeño, si es grande. Eso nos va a hacer elegir el tipo de tratamiento mejor para cada paciente. En general, usamos el Gamma Knife en lesiones que son chiquititas y que están lejos del nervio óptico, mientras que dejamos la radioterapia fraccionada para lesiones que son de mayor tamaño. Y no quería dejar de comentar que hay algunas otras cuestiones que nosotros tenemos en cuenta frente a estos pacientes, frente a ustedes que están acá, o a familiares de pacientes que estén acá, a los que nos estén acompañando desde Instagram o de Facebook, que tenemos claro que estamos acompañando a un paciente con una enfermedad crónica, y que entonces vivir con esta enfermedad tiene sus cambios y tiene sus necesidades. Sabemos que son enfermedades que impactan a nivel psicológico e impactan en la calidad de vida. Sabemos que intentamos hacer el mejor tratamiento de reemplazo hormonal cuando hay una deficiencia, pero muchas veces no es igual al normal, y tenemos que aprender a convivir con eso. O sea que el tratamiento de reemplazo, aunque tenemos la suerte de que contamos con todas las hormonas de reemplazo, no siempre es como antes, y hay que aprender a convivir con esa situación. Como comentaba Mariana cuando hablaba de acromegalia, muchas veces tenemos que padecer todos, los pacientes, los acompañantes, los médicos, con la dificultad para hacer un diagnóstico a corto plazo. Muchas veces el paciente tiene que ver a muchos profesionales hasta que llega el diagnóstico, fundamentalmente en acromegalia. También sabemos que el tener que exponerse a estos tratamientos implica un estrés, y que a veces uno queda con lo que llamamos estrés postraumático, y entonces tratamos de acompañar, y creo que este tipo de reuniones tienen mucho que ver con eso, con que la educación del paciente es un elemento sumamente importante para el seguimiento, para ustedes, para nosotros y para los familiares, y que muchas veces tenemos la posibilidad, por suerte, de contar con apoyo del equipo de salud mental. De nuevo, como les decía al principio, es una enfermedad crónica. Nosotros muchas veces no hablamos de curación, solemos hablar de remisión. Cuanto más sé que menos sé, y no tenemos certezas, sino tenemos experiencia y números estadísticos que solo sirven para publicar trabajos, pero no en el caso individual.
Y un comentario respecto a los pacientes que dentro de las deficiencias hormonales tienen insuficiencia suprarrenal. Esta es la deficiencia hormonal más peligrosa, es la que frente a la falta aguda puede poner en riesgo la vida, y siempre le recordamos a los pacientes las pautas de alarma y la necesidad de llevar algún tipo de identificación que diga que son dependientes de corticoides, y que en situaciones de estrés físico, situaciones donde el cuerpo tiene mayor demanda energética, un accidente, una operación, una fractura expuesta, por eso insistimos en el estrés físico, puede llegar a requerir dosis complementarias, y esto es un detalle muy importante a recordar siempre. El problema que siempre nos planteamos respecto a lo que ya se comentó acerca de la fertilidad, a veces el paciente consulta por trastorno de fertilidad, pero a veces el paciente tiene que saber que los tratamientos pueden generar infertilidad y tiene que tener en cuenta cuáles son las precauciones que puede tomar, ya sea congelar esperma, ya sea congelar óvulos, en fin, es algo que hay que hablar, no hay que dejar ningún ítem librado al olvido, hay que tratar de hablar de todo, aunque a veces uno en el fragor de la batalla prioriza algunas cuestiones y otras las olvida. Y alguna pregunta que a veces surgen, si pueden donar sangre, y la respuesta es que los pacientes que están en tratamiento hormonal con corticoides o con desmopresina, o sea, con hormona antidiurética, no pueden donar sangre, el resto sí. Y para cerrar, hoy, 3 de diciembre, día de cumpleaños del doctor Carlos Finlay, que fue un médico cubano, se festeja por decisión de la Organización Panamericana de la Salud el Día del Médico, y todos insistimos en el trabajo multidisciplinario, y me parece que este es un ejemplo del impacto que tienen algunos hallazgos. Finlay descubrió que era un mosquito el que transmitía la fiebre amarilla a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese momento se había empezado a construir el canal de Panamá, y primero los franceses, con un montón de inmigrantes chinos, y se morían en cantidades infernales. ¿Por qué? Por fiebre amarilla. A partir del descubrimiento de Finlay, a partir de poder aislar al mosquito, es que se logró una obra de esta magnitud, como es el Canal de Panamá, que permite comunicar el Atlántico con el Pacífico, y me pareció que esto era el mejor ejemplo para cerrar desde el punto de vista médico esta charla que les quisimos ofrecer a ustedes.